Bueno, eh, la palabra del día de hoy es buenísima. No les puedo decir cuánto me costó. De verdad tenía que pedirle al Señor por todas las formas que me ayudara porque habían cosas sumamente puntuales que habían de ser predicadas y bueno, antes yo quisiera que se pusiera sobre sus pies. Vamos a darle lectura a esta palabra y vamos a hacer la oración inmediatamente. Y dice lo siguiente. Primera de Juan 5, del 6 al 12. Ya estamos a una semana prácticamente de terminar el libro de Primera de Juan. Este es Jesucristo, el que vino por agua y por sangre. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Oremos. Amado Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Padre, por esta maravillosa mañana, Señor, en que nos permites, Padre, congregarnos para adorarte, Señor, y ser edificados juntos como hermanos, Padre eterno. Te pedimos que esta palabra, Señor, que tú has traído a tu pueblo, sea una palabra que realmente revele, Señor, y que realmente, Padre, a través de esta palabra podamos conocerte, entenderte, Padre celestial, incluso, Padre, entender tu voluntad, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, sea fructífera para nosotros y que toda persona que salga de este lugar, Señor, no salga de la misma manera en la que entró, sino que esta palabra realmente cause un efecto, Señor, inmediato en cada uno. Permite a tu siervo, Señor, que pueda hablarse esta palabra de acuerdo a lo que tú quieres que sea hablado, de acuerdo a tu interpretación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a comenzar con esta maravillosa palabra del día de hoy. Estoy sumamente contento porque estamos a punto de terminar el libro de Primera de Juan. Es insólito, pero realmente el hecho de poder terminar un libro de verdad predicado desde el principio hasta el final es algo maravilloso y estamos a punto. Ya la otra semana, si Dios lo permite, terminamos el libro de Primera de Juan. Han sido una serie de enseñanzas de verdad que maravillosas, tremendas. Y antes de comenzar con el versículo 6, ¿verdad? Yo quisiera ponerlos nuevamente en el contexto, ¿verdad?, del libro, pero yo quisiera adentrarme todavía más a lo que es el contexto del libro de Primera de Juan para después entrar a el versículo 6. Amén. Entonces, ¿cuál es el punto? Bueno, vamos a empezar con algo maravilloso, ¿ok? ¿Cuál es en sí el contexto histórico del libro? ¿Qué es lo que está pasando en el libro? Voy a retroceder otra vez y voy a aplicarme en ciertos puntos y a ingresar en ciertos puntos más profundos para que puedan comprender todavía más qué es lo que estaba pasando en ese momento. Ya sabíamos, ¿verdad? Al principio se los prediqué que lo que estaba pasando o la problemática en esta iglesia de Asia Menor era que habían agnósticos que habían salido de la iglesia. Esta palabra agnosticismo quiere decir conocimiento, pero el agnosticismo en sí son personas que dudaban. Ahora, ¿en qué sentido dudaban? Bueno, quiero que pongan mucha atención a esto. El agnosticismo estaba dudando de la encarnación realmente de Cristo. Ahora, ellos, ¿verdad?, que salieron de la misma iglesia,
siguieron corrientes filosóficas, más que todo de Platón. Ahora, ¿cuál es el punto de todo esto, mis amados? Y yo quiero que esto lo comprendan muy bien. Estas corrientes filosóficas de las cuales estos agnósticos estaban siguiendo, proponían un dualismo. Ahora, ¿qué es el dualismo? Estos agnósticos pensaban, pero escuchen qué atrocidad, ellos pensaban que la materia era inherentemente mala. O sea, tú, yo, toda la materia era inherentemente mala, no podía despegarse de la maldad, era mala, y que el espíritu era bueno. Hasta ahí usted podría decir, bueno, tenían razón, digamos, parece que tenían razón. ¿Cuál era el problema? Que ellos creían en algún tipo de deidad de Jesús. Entonces, ellos, con tal de preservar a Jesús de la maldad, dejaron de creer en la humanidad de Cristo. Vean qué problema. Porque estas personas entonces decían, bueno, como la materia es mala, entonces no podemos creer en la humanidad de Cristo, porque Cristo sí tenía algún tipo de deidad. Pero si Cristo se encarnó realmente, entonces Él tuvo que haber sido malo también. Entonces mejor, para cuidarlo de esa maldad, dejamos de creer en la humanidad de Cristo. ¿Y cuál fue el problema? Que estos agnósticos prefirieron dejar de creer en la deidad de Cristo y empezaron a creer en el docetismo. Y adivinen qué pensaban estos agnósticos. Que Cristo, esta palabra docetismo viene del griego aparecido. Ellos dejaron de creer en la humanidad de Cristo para entonces empezar a creer que Cristo solamente parecía físico, pero no era físico, era como un aparecido. O sea, que uno se puede pensar y más bien uno dice, wow, dejaron de creer en la humanidad de Cristo para empezar a creer en eso tan tonto. O sea, sí, así fue. Entonces ellos empezaron a implantar todo esto. Ahora, el agnosticismo fue la primer causa de peligro de los primeros 3 siglos de la iglesia. ¿Y cómo no? Si empezaban con esta clase de tonterías. Ahora, ¿cuál era el otro problema? Ustedes dirían, ¿hay otro? Sí, hay otro. Ellos decían de que ellos tenían un conocimiento más elevado y más profundo, incluso mayor que las Escrituras. Y usted diría, ¡qué locura! Pero si hacemos un paralelo, han salido más de uno con nuevas revelaciones de la Biblia, que ni siquiera la Biblia lo dice, pero ellos dicen que Dios les reveló más. O sea, que si hacemos un paralelo, como que no está muy alejado del agnosticismo de los muchos que hoy predican de esa forma tan equívoca. Ahora, hay más. Y esto que se los estoy diciendo apenas para poder llegar al 6. Hay más. Porque ellos, como pensaban de que toda la materia era inherentemente mala y que el espíritu era bueno, adivinen qué. Ellos entonces decían que una vez que un cristiano era salvo por gracia, no tenía que guardar los mandamientos, porque todo pecado que se hiciera la carne no iba a afectar al espíritu. Qué conveniente, de verdad. Entonces, dejaron de pensar en la humanidad de Cristo. Y aquí es donde viene el problema. ¿Qué tiene de malo de haber dejado de pensar en la humanidad de Cristo? ¿Qué tiene de malo eso, pastor? Bueno, muy sencillo. Acuérdense que la Biblia dice que Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Y acuérdense que si yo dejo de creer en la humanidad de Cristo, automáticamente dejo de creer en la expiación de Cristo por nuestros pecados. Porque entonces, ¿a quién clavaron en una cruz? ¿A un aparecido? Como lo que pensaban los agnósticos. Entonces, ¿qué significa eso? Si Cristo no se encarnó, entonces, ¿qué clavaron en la cruz? Porque aquí viene otra cosa. Estos agnósticos tenían un enredo muy tremendo, porque también uno de ellos pensaba, escuchen, uno de ellos pensaban que el Espíritu de Cristo se implantó en Jesús cuando Jesús se bautizó. Pero antes de que crucificaran a Jesús, el Espíritu de Cristo abandonó a Jesús.
¿Ustedes entienden la locura que tenían estas personas? Ahora, ¿por qué les estoy contando todo esto? Para que ustedes comprendan qué problema tan grande tenía realmente la iglesia de Asia Menor en aquella época. Y qué problema tan grande seguimos teniendo nosotros. Porque hay muchas personas que salen con tonterías como esas y personas lo suficientemente ignorantes se lo creen. Ahora, ¿por qué el versículo 6? Escuchen el versículo 6. Este es Jesucristo, el que vino por agua y sangre, no solamente por agua, sino por agua y sangre. ¿Por qué entonces el apóstol Juan, en este caso, estaba afirmando todas estas cosas? Bueno, Juan escribió todo esto, ¿verdad? Para demostrar también que Jesús fue el mismo, tanto en su bautismo como en su muerte. Por eso era como una presentación. He aquí a Cristo, a Jesús. No vino solo por agua, o sea, por el bautismo, sino que también por sangre, o sea, por su muerte. A través de este versículo, él estaba enseñándole a los cristianos, reafirmando de que realmente Cristo fue el mismo, tanto en el bautismo como en su muerte. Cristo no vino solamente en agua por el bautismo, sino que también pagó con sangre por la expiación de nuestros pecados. Ahora, ¿cuál es el punto de todo esto? Recordemos que todo el libro empieza a hacer afirmaciones y a reafirmar fundamentos en los cristianos para no ser engañados a través de todas estas tonterías que les acabo de decir que pensaban estos agnósticos. Ahora bien, versículo 7. Porque 3 son los que dan testimonio. Escuchen. 3 son los que dan testimonio. Esta palabra testimonio aparece en el versículo 7 como martureo, o sea, ser testigo. 3 son los que son testigos, es lo que quiere decir. ¿Ya? Amén. Ahora, ¿por qué dice esto? Porque en el Antiguo Testamento se requería un testimonio que hubiese sido dicho de 2 o 3 testigos para establecer la veracidad de un asunto. Véase en Deuteronomio 17:6, Deuteronomio 19:15, o incluso Juan 8:17-18, Primera de Timoteo 5:19. O sea, que el apóstol Juan reafirma que 3 son los que son testigos. 3 son los que son testigos. Y a través de decir eso, cumple con lo que decía el Antiguo Testamento. Que se ocupaban de 2 o 3, ¿verdad? Para poder testificar y que se creyera que algo era real o cierto. Ahora, 3 son los que son testigos, ¿verdad? Estamos ahí. Dice lo siguiente en el versículo 8. El espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Ahora, 3 son los que son testigos. El espíritu, el agua y la sangre. Quiero hacer estas acotaciones muy claras. En el bautismo de Jesús, el Padre y el Espíritu testificaron acerca del Hijo. Esto lo dice en Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. En la muerte de Cristo, o sea, sangre, también fue un testimonio contundente de quién era Él. Mateo 27:54 y Hebreos 9:14. Y el Espíritu Santo testificó en el transcurso de la vida de Jesús en cuanto a su identidad. Marcos 1:12, Lucas 1:35 y Hechos 10:38. Entonces, vean qué importante. ¿Por qué está hablando de testimonio? ¿Por qué está hablando de testificar? ¿Por qué está diciendo que 3 son los que testifican? Porque es sumamente importante la credibilidad que tengamos de Cristo. Si no tenemos credibilidad en Cristo, entonces no hay salvación para nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema es qué credibilidad tengas tú de Cristo o basado qué Cristo tienes tu credibilidad. O sea, ¿tu credibilidad realmente es del Cristo de la Biblia o tu credibilidad es del Cristo que tú te formaste?
porque son cosas diferentes. ¿Ya? ¿Y por qué digo que son cosas diferentes? Porque estuvimos viendo un video, creo que fue ayer, en donde una persona decía: a Dios no le importan tus pecados, Dios te ama, Dios no te juzga, y no sé qué Biblia tendrá esa persona. o no sé realmente de qué está hablando, porque al menos la Biblia que tenemos nosotros los cristianos no dice eso. Entonces, el apóstol Juan escribe todo esto para enseñar también la importancia de quién es el que está testificando y cuántos son los que están testificando, para aumentar así la veracidad. Ahora, dice el versículo 9: y si recibimos de los hombres el testimonio de Dios es mayor. Escuche, y si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Si ustedes se fijan, hay 4 veces la palabra testimonio en el mismo versículo. En el versículo 9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, 1, el testimonio de Dios es mayor. 2, porque este es el testimonio de Dios. 3, estos primeros 3 testimonio, esa palabra, esos primeros 3 testimonios que aparecen en el mismo versículo, salen con el nombre de marturia, que quiere decir evidencia dada. Y este último testimonio del versículo 9, sale con el nombre de martureo, o sea, ser testigo. Entonces quiere decir, si recibimos la evidencia dada de los hombres, la evidencia dada de Dios es mayor. Porque esta es la evidencia dada de Dios, que Él mismo ha dado testimonio, o sea, ha sido testigo acerca de su Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo recibo el testimonio de los hombres, si yo recibo la evidencia dada de los hombres, la evidencia dada de Dios es mayor, ¿sí o no? Por supuesto. Ahora, ¿cuál es el testimonio de Dios? Que Él mismo dio testimonio acerca de su Hijo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Y quiero que lo comprendan, porque el apóstol Juan está tratando de que ellos no lleguen a confundirse. Si ellos reciben testimonio de los hombres, bien, pero el testimonio de Dios es mayor. O sea, que si llega un agnóstico como estos a darte testimonio acerca de algo, el testimonio de Dios que está escrito acerca de quién es Cristo es mayor. Eso quiere decir entonces que a través de esto hay una protección para que tú no seas confundido. Y como lo he dicho en prédicas anteriores, hay personas que hoy son cristianas, mañana son mormones, pasado son adventistas, después son testigos de Jehová, después son católicos, después, y usted dice, ¿pero qué pasó con esa gente? Bueno, llegaron personas a dar testimonio de hombres y al final no se dieron cuenta que el testimonio de Dios es mayor, y el testimonio de Dios está ¿dónde? En la Biblia. O sea que si el testimonio de los hombres es importante si te van a dar el testimonio correcto. ¿Cuánto mayor es el testimonio de Dios? ¿Debemos o no creer en lo que Dios dice acerca de Cristo? Absolutamente. Porque si recibimos el testimonio de los hombres, mayormente el de Dios. Y la Biblia dice que Él mismo, el mismo Dios, el mismo santo, santo, santo del que habla la Biblia, dio testimonio acerca de su Hijo. ¿Ustedes están comprendiendo esto? Cuando ustedes se ponen ante un juez y citan a un testigo, ¿qué es lo importante? ¿El testigo o lo que va a testificar el testigo? Muy bien, lo que va a testificar el testigo. Pero lo importante aquí no es lo que va a testificar Dios solamente, sino que Él mismo es el testigo. O sea, ustedes comprenden qué es que ante un jurado Dios mismo sea el testigo. Eso habla por sí solo. Demasiado nivel. O sea, el testimonio que Dios tiene acerca de su Hijo es todo. Ahora, repito, ¿por qué el apóstol Juan está diciendo esto? Para que no se entre en confusión. Ahora, vean qué importante. Vean lo que dice el versículo 10.
El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Esta palabra cree, acuérdese que viene del griego pisteo, que significa confiar. Entonces, el que confía en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. Entiéndase lo que quiere decir. El que confía en el Hijo de Dios tiene la evidencia dada en sí mismo. La pregunta aquí es, si yo tengo la evidencia dada de quién es Cristo, porque creo en Cristo, en mí, ¿tengo yo evidencia de que realmente tengo a Cristo? Aquí es donde viene la pregunta del millón. Porque si yo creo en Cristo, tengo la evidencia dada de eso en mí. Pero ¿será posible que los que estamos aquí, los que nos están viendo, tengan evidencia dada de que realmente tienen a Cristo? Vean qué importante que es esto. Esto nos hace pensar. Y nos hace pensar profundamente porque no solamente es decir yo creo, es tener evidencias. Y si yo realmente creo en Cristo, tengo la evidencia dada en mí mismo, dice la Biblia. ¿Cierto? Y si yo tengo la evidencia dada en mí mismo, significa que yo mismo tendría evidencias de que creo en Cristo. Ahora, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entiendan esto. No es solamente, no creo en Jesús y ya. No es solamente el, sí creo en Jesús, pero vivo una vida mundana. No. El que no ha creído ha hecho a Dios mentiroso. Oigan qué herejía más grande el que actúe de esta forma. ¿Ustedes saben qué es hacer a Dios mentiroso? No es que Dios se haga mentiroso solamente porque yo hice eso. No, se refiere al hecho de que si yo no creo en el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo, entonces yo estoy queriendo decir que Dios miente. ¿Contra quién estamos pecando entonces? Es contra Dios. Y no con cualquier cosa. Le estamos diciendo mentiroso. Hay que tener temor de Dios para eso. Así que todas esas personas o sectas que creen en Jesús solamente como un profeta, como un maestro, pero no creen en Jesús como Hijo de Dios y como el que realmente pagó por nuestros pecados, esas personas están ahorita en serios problemas con Dios, porque no están creyendo en el testimonio que Dios dio de su Hijo. Eso es un grave problema, sea de la secta que sea. Ahora, hay sectas que creen en Dios, en Cristo y encarnado, pero creen diferentes cosas del Evangelio. La Biblia dice que eso es anatema, si se enseña algo que no es lo que dice el Evangelio. Ahora, versículo 11, estamos cerca de terminar. Dice, y este es el testimonio. Escuchen cuál es el testimonio. Que Dios ha dado vida eterna, y la vida eterna está en su Hijo. Desde el principio estamos hablando del testimonio, que 3 son los que dan testigos, ¿verdad? Que 3 son los que testifican, ¿verdad? El agua, el espíritu, la sangre. Y luego habla acerca de que Dios mismo testificó acerca de su Hijo y ahora nos está diciendo cuál es ese testimonio. ¿Cuál es ese testimonio? Que Dios, ¿qué? Da vida eterna. Y que la vida eterna está en su Hijo. ¿Ustedes se imaginan para los que no creen en Cristo? Para los que creen de Cristo lo que quieren, los problemas en los que pueden estar en este momento por pensar en Cristo a la forma en la que quieran pensar y no a la forma que Dios ha evidenciado como testigo acerca de su Hijo. Hay que tener temor de Dios. Porque dice la palabra de Dios, no el pastor Steven. La palabra está diciendo que Dios mismo fue testigo acerca de su Hijo. ¿Y cuál es ese testimonio que dio? De que Dios da vida eterna, pero la vida eterna está en su Hijo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él.
¿Cuál es la única forma de la vida eterna? Él. Porque la vida eterna que Dios da está en su Hijo. No hay otra. No hay otra. Aunque se vayan a Buda o a donde quieran irse, no hay otra. Cristo es el único para salvación. ¿Y saben por qué? Porque Cristo fue el único que se encarnó y pagó por nuestros pecados. Ahora, ese era el problema que tenía también esta iglesia de Asia Menor, que a la hora de que, repito, estos agnósticos dejaban de creer en la humanidad de Dios, automáticamente dejaban de creer en la expiación de Cristo por nuestros pecados. Porque se necesitaba de un hombre que sufriera nuestros pecados y pagara por nuestra condena para el perdón de nuestros pecados. Y no cualquier hombre, al Hijo de Dios, que era el único que podía llevarlo. Versículo 12. El que tiene al Hijo, escuchen esto porque estamos a punto de terminar. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Escuchen esto porque yo quiero que comprendamos esto. El que tiene al Hijo. ¿Qué significa tiene? Esta palabra tiene viene del original griego ejo, que significa estimar, conservar, guardar, necesitar, pertenecer o temer. O sea, el que tiene al Hijo de Dios en sí significa que lo estima, lo conserva, lo guarda, lo necesita, le pertenece a Cristo y además le tiene temor santo. O sea, no es solamente, sí, yo tengo a Cristo. No es solamente eso. Porque esa palabra tener en el original representa un sinnúmero de palabras que le dan valor en sí mismo a esa sola palabra. La pregunta es, ¿realmente tenemos a Cristo o no lo tenemos? Si tenemos a Cristo significa que eres salvo, que has nacido de nuevo y que sobre todo, como tienes la evidencia dada de quién es Cristo en ti mismo, tú vas a tener evidencias de que eres cristiano. Miren qué importante es esta palabra. La misma palabra habla de evidencias, testimonios. No sé si se están dando cuenta. Es importante el testimonio de los hombres cuando el testimonio de los hombres está sujeto a la palabra. Pero mayor es el testimonio de Dios acerca de su Hijo. O sea, bien, mis amados, pongan toda su confianza en Cristo Jesús. Abandonen toda clase de idea que no es una idea bíblica de quién es Jesús. Porque a veces nosotros nos formamos a un Cristo que no es el Cristo correcto de la Biblia. E imaginamos a un Cristo en nuestras mentalidades como esta persona que vimos en el video, de que a Dios no le importan tus pecados, Cristo solo es amor, Cristo ama, Cristo ama, Cristo ama, Cristo ama. Y se quedaron en el Cristo ama. Entonces, tenemos que tener cuidado de eso porque estamos cometiendo una grave herejía si pensamos de Cristo única y exclusivamente lo que yo quiero y no lo que ha testificado realmente Dios de su Hijo. Dios testificó acerca de su Hijo que la vida eterna que Él da, la da solamente en Cristo Jesús. Pero todo el mundo acá sabe que para tener la vida eterna en Jesús, eso requiere un arrepentimiento sincero de nuestros pecados, abandonar nuestros pecados, poner toda mi confianza en Cristo Jesús, toda mi confianza en Cristo Jesús, y empezar a caminar en la vida cristiana, que por cierto no es el camino ancho, sino el camino angosto, el camino difícil, pero el camino santo en donde Dios realmente respalda a sus hijos. Amén. Despedimos esta transmisión. Y le damos la gloria al Señor de verdad por esta palabra. Yo sé que esta palabra tenía muchas cosas de por medio, pero realmente está muy llena de toda la esencia, de todo el consejo de la palabra de Dios, y que sobre todo es muy importante que comprendamos que Cristo no solamente es Cristo porque algunos lo digan, sino porque incluso el mismo Dios testificó acerca de su Hijo.
Pongamos toda la confianza en Cristo Jesús. Dejemos de pensar nosotros en una especie de Cristo. Volvámonos al Cristo de la Biblia. Confiemos realmente en el Cristo de la Biblia. Y sobre todo, si no es que ya has creído a cierta clase de agnóstico, tú no te vuelvas cierta clase de agnóstico. Porque tenemos que tener temor de Dios. Temor que estos agnósticos, por cierto, no tenían. Bendiciones.